again, I appeal to member states and all delegations to kindly take their seats. We're about to begin the next VNR. Thank you. The forum will now hear the voluntary national review by Spain, and it is my pleasure to invite His Excellency Josep Borrell Fonteles, Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation, Her Excellency Teresa Ribera, Minister of Ecological Transition, and Ms. Cristina Gallach, High Commissioner for the 2030 Agenda, to make a joint presentation. Excellencies, you have the floor. Cristina, you begin. Muchas gracias, señora presidenta. Es un honor para mí presentarles ante todos ustedes, los miembros de nuestra delegación, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la ministra de Transición Ecológica. Quisiera introducirles a ustedes al señor Carlos Martínez, que está en representación de la Federación de Municipios, que agrupa a 8.500 municipios de España de todos los tamaños y a las 50 provincias que se integran en nuestro territorio nacional. Quisiera también presentarles a la secretaria de Acción Exterior del Gobierno vasco, Mariana Elorza, y al director general de Cooperación y Solidaridad de la Comunidad Valenciana, que están en representación de nuestras comunidades autónomas. Y en representación de la sociedad civil está con nosotros don Andrés Amayuelas, que representa a un grupo numeroso de organizaciones en torno a Futuro Común. También tenemos una representante de las universidades, doña Pastora Martínez, y un representante del sector empresarial, Ángel Pérez. Me gustaría también mencionar entre nosotros los presidentes de las comisiones del Congreso y del Senado para la Cooperación Internacional, Elena Bastidas y Alberto Fabra. Como ustedes ven, se trata de un panel representativo de la enorme diversidad de España y asimismo del compromiso de todas las instituciones y de todos los actores de nuestra sociedad. En el fondo, hoy presentamos un esfuerzo amplio, integrado y coherente de lo que es la sociedad española, que han trabajado y se han sumado a los esfuerzos de la Administración y del Gobierno de España alrededor de la Agenda 2030. El objetivo compartido de todos ellos, los representantes aquí, de todos nosotros, es obtener una profunda transformación de nuestro país. Y antes de continuar con las declaraciones, con las presentaciones, quisiera que ustedes vieran un vídeo con los mensajes del jefe del Estado y del presidente del Gobierno. Hablemos de compromiso, del compromiso de España para hacer realidad la Agenda 2030. En nuestro país y en solidaridad con otros países y comunidades hermanas, para construir esa solidaridad en cada pueblo como un eje vertebrador de la sociedad. Porque estamos comprometidos con este pacto de Estado, el compromiso de España con el futuro de este planeta. Los derechos y la dignidad de todas las personas, muy especialmente de las mujeres, los niños y niñas, son nuestra prioridad, pero sobre todo nuestro compromiso, porque estamos comprometidos en preservar nuestro planeta, para nosotros y para las generaciones venideras. Comprometidos por la prosperidad, la igualdad, la paz y la justicia para todos. Comprometidos para conseguir acceso universal a una energía libre y asequible. Y promover un consumo y una producción sostenibles. Comprometidos a garantizar la salud, el bienestar. Combatir el hambre con todas nuestras fuerzas. Y a la educación para todos, sin excepción. A luchar por la igualdad de género. Y para que los territorios y las ciudades sean más humanas y seguras. Comprometidos a reducir la desigualdad, la pobreza y la malnutrición. A combatir el cambio climático,
a cuidar nuestros océanos, nuestros mares y la tierra. Y a que el agua sea de calidad y para todos. Todo antes del 2030. Vivimos en un mundo cada vez más complejo y cambiante, con retos inéditos que generan incertidumbre, rechazo al diferente, nuevas formas de discriminación, violación de los derechos humanos, migraciones forzadas, cierre de fronteras. Por todo ello, hoy más que nunca es necesario el compromiso de todos y fundamentalmente del Gobierno de España. Compromiso para buscar soluciones creíbles, sólidas y duraderas. Esta Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible son el símbolo de ese compromiso. Un referente ético para construir el mundo y la Europa que queremos. Una gran oportunidad para articular políticas públicas innovadoras y relaciones solidarias. Para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Para innovar y para proteger nuestro medio ambiente. Y también para avanzar hacia las energías más limpias. Porque solo si alcanzamos todos estos objetivos antes del 2030, España se convertirá en el país con el que todos y todas soñamos. Este es nuestro proyecto de país. Estamos comprometidos con él. Agenda 2030. Comprometidos con el futuro. Voy a dar ahora la palabra al ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de Cooperación, señor Josep Borrell. Señora presidenta, ministros, embajadores, autoridades, señoras y señores, España es un país de una enorme diversidad y eso nos hace ricos en lo humano, lo social, lo cultural y lo ecológico. Somos la 14ª economía del mundo y ocupamos el puesto 27 en el índice de desarrollo humano. La sanidad y la educación son derechos universales. Tenemos 10 millones de alumnos en el sistema educativo y una de las esperanzas de vida más alta de la Unión Europea. Mejor dicho, la más alta de la Unión Europea y una de las más altas del mundo. Estamos creciendo a más de un 3% en los últimos 3 años, dejando atrás una dura crisis. Tenemos una sólida institucionalidad democrática. Clasificamos como una full economy. Somos uno de los pocos países del mundo que calificamos como una, full democracy, según el índice del The Economist, y con lo que respecta a los derechos humanos, la separación de poderes y la calidad democrática, superamos a muchos de los otros países de Europa e incluso Estados Unidos. Tenemos mecanismos de cohesión social y altísimos niveles de seguridad ciudadana. España es un país seguro por el que pasan cada año el doble de turistas que población tenemos. Y los españoles se sienten abiertos al mundo con una gran convicción europeísta y solidaria. Por eso hemos sido impulsores de movimientos de concordia, como la Alianza de Civilizaciones, y somos socios persistentes en la búsqueda de la paz, la prosperidad y la democracia. Impulsamos los objetivos del desarrollo del milenio a través de una importante contribución al Fondo de las Naciones Unidas y somos un país que cree firmemente en el multilateralismo y un orden global justo, solidario y sostenible, y conviene decirlo alto y fuerte ahora. Creemos firmemente en el multilateralismo y miramos al futuro con optimismo, pero no negamos nuestras carencias, que ciertamente tenemos. Tenemos elevados niveles de desigualdad social, que el crecimiento económico de estos últimos años no está corrigiendo. Tenemos porcentajes inaceptables de población en riesgo de pobreza o exclusión social, especialmente entre la infancia. Altos niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Persistente violencia de género, inaceptable violencia de género, y una amplia brecha salarial entre hombres y mujeres. La España interior se despuebla, la vieja España imperial está quedando reducida a un gran espacio vacío, con la población concentrándose en las costas y los ríos. Tenemos problemas con la gestión sostenible del agua, de desertificación, de pérdida de biodiversidad. Somos especialmente vulnerables al cambio climático
y por todo ello asumimos los compromisos de la Agenda 2030 como una oportunidad, sí, como una oportunidad para impulsar un nuevo proyecto de país. Déjenme que les diga que desde la llegada del nuevo Gobierno he sentido en España una movilización sin precedentes de todas las administraciones públicas. En España tenemos 3 niveles, la nacional, la autonómica y la local, de los ciudadanos, de los actores sociales, de las empresas, las universidades, buscando a través de un compromiso compartido en momentos complejos para el país, una unanimidad de las fuerzas políticas que instan inequívocamente al Gobierno para que desarrolle sin dilación amplias políticas públicas al servicio de un desarrollo sostenible. Preparar este encuentro y pasar este examen entre países nos ha obligado a trabajar más en este tema. Hemos abierto nuevos puentes de diálogo con la sociedad civil, con otros niveles de gobierno, con actores sociales. La articulación multinivel y multiactor la hemos podido palpar mientras escribíamos las páginas del informe que hoy les presentamos. Este esfuerzo se inició ya bajo el impulso del Gobierno anterior y lo que hacemos es aumentar su solidez, su dinámica, su esfuerzo, para que en junio del 2018, con este nuevo Gobierno, hasta el 2030, consigamos llevar a la práctica los objetivos de la Agenda. Para llegar aquí, constituimos un grupo de alto nivel, presidido por el ministro que les habla, y en él han participado, no cito a todos, pero sí a todo lo que en España tiene de representación política y social. El Gobierno español está formado por una clara mayoría de mujeres, 11 sobre 17. Puedo decirles que yo pertenezco a la cuota masculina de ese Gobierno. Se han creado altos comisionados para la Agenda 2030 y para la lucha contra la pobreza infantil, dependientes directamente del presidente del Gobierno. Un ministra para la transición ecológica, que por primera vez pone juntas energía, medio ambiente, agua, cambio climático, los vectores de transformación más importantes. Hemos ido desde posiciones conservadoras a posiciones muy ambiciosas en el Acuerdo de París. Hemos reinstaurado un Ministerio de Igualdad, presidido por la vicepresidenta del Gobierno. Hemos demostrado solidaridad con los emigrantes de una forma, si ustedes quieren, simbólica pero importante, recogiendo el barco Aquarius en el Mediterráneo. Queremos ciertamente que la Agenda 2030 sea elemento central del mundo que España desea contribuir a construir. Que sea un espacio de encuentro, diálogo y trabajo de las 3 administraciones, central, autonómica y local, cada una en sus respectivos ámbitos territoriales, acercando las políticas públicas a los ciudadanos. Por eso, el plan que presentamos recoge conjuntamente los compromisos de todos los niveles del Gobierno y también del resto de actores sociales, las empresas, los sindicatos, las universidades, los centros de pensamiento y los colegios profesionales. Finalmente, después de un intenso mes de trabajo, el 29 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, un plan de transición entre un arranque urgente e impostergable de la implantación de la Agenda y la formulación de una estrategia a más largo plazo entre un Gobierno saliente que inició su desarrollo y un Gobierno entrante que lo pone en el centro de su acción. Nuestra determinación es pasar a esa acción urgentemente y comenzar al mismo tiempo un debate conceptual y metodológico, movilizar recursos, crear consensos, cara al diseño de una estrategia de desarrollo sostenible que nos lleve hasta el 2030. Compareceremos periódicamente en este foro para rendir cuentas de nuestros avances, aprender de la experiencia de otros países y colaborar en este magno empeño global. Y si me permiten, le doy de nuevo la palabra a la alta comisionada para que siga repartiendo juego entre los miembros de la delegación española. Muchas gracias, ministro, por su intervención. Y ahora yo voy a dar la palabra a la ministra de Transformación Ecológica, señora Rivero. Muchísimas gracias, amigas, amigos, compañeros. Muchísimas gracias, presidenta. Completo brevemente la introducción hecha por mi colega, el ministro Borrell, haciendo referencia a aquello que traemos hoy a examen, ese plan de acción
que debe conducirnos a la adopción de una manera innovadora hacia una estrategia de desarrollo sostenible a 2030. Es un plan de acción que incorpora políticas, medidas, un contexto de gobernanza institucional reforzado para facilitar la adopción de esa estrategia, representando un proyecto de país ampliamente compartido, transformador, con visión de Estado, con visión de futuro. Ha sido un plan elaborado a través de un proceso abierto, participativo y transparente, con interlocución por parte de todos los actores sociales, de todas las administraciones, que ha tenido una gran acogida, un gran entusiasmo, una capacidad de movilización impresionantes por parte de todos los que han aportado su granito de arena en la construcción y actualización final de este proyecto desde que llegáramos al Gobierno el pasado 7 de junio. Un plan que podemos dividir en dos grandes bloques. En primer lugar, el análisis del estado de los objetivos de desarrollo sostenible en España. ¿Cuál es la situación de partida? ¿Qué cartografía de responsabilidades competenciales entre los distintos departamentos ministeriales y administraciones públicas, sabiendo que aquello que debemos impulsar son las sinergias frente a la visión tradicional sectorializada que ha caracterizado a nuestras administraciones durante mucho tiempo? Presentamos una primera línea de base de esos objetivos de desarrollo sostenible y sus metas en nuestro país a través de un panel que incluye 134 indicadores elaborados por nuestro Sistema Estadístico Nacional, plenamente volcado en este ejercicio durante meses. Un segundo bloque de este plan de acción incluye la descripción de las acciones a través de las cuales hemos de impulsar la agenda de forma inmediata. ¿Qué nuevas políticas y medidas públicas son necesarias y movilizadoras de la acción de la sociedad civil? ¿Qué gobernanza de la agenda integradora de los distintos actores y sectores? ¿Qué mecanismos de seguimiento y qué rendición de cuentas a la sociedad con capacidad de introducción novedosa? Se identifican áreas prioritarias de actuación en las que desarrollar políticas palanca, que incluyen prevención y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, la Agenda Urbana, la economía circular, cambio climático y transición energética, investigación científica y técnica para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una estrategia de economía social, un plan de gobierno abierto y un fortalecimiento de la agenda en la cooperación, en las estrategias de cooperación española. El plan pretende incluir una visión transversal, multiproyecto, en cada una de sus líneas de actuación, incorporando medidas transformadoras que van desde la impulsión de una función pública con conocimiento y capacidad para implementar de forma innovadora esta agenda, con nuevas capacidades, nuevas habilidades, la educación para el desarrollo sostenible como pilar fundamental del sistema, el alineamiento de los presupuestos generales del Estado y la compra pública con los objetivos de desarrollo sostenible, la memoria de ODS en el impacto normativo de toda la actividad legislativa, la vinculación de la Agenda 2030 con los planes económicos y de desarrollo interno, doméstico, el impulso de alianzas entre actores, la identificación de la Agenda 2030 como centro de la identidad de los españoles con su futuro, pero también cómo queremos que se vea España en el mundo, el Pacto para la Comunicación de la Agenda 2030 y la cultura, la historia, como elemento clave para la transformación. Descansa nuestra agenda, y con esto voy terminando, en aspectos logísticos procedimentales fundamentales. En primer lugar, la creación y designación de una alta comisionada para la Agenda 2030 que depende directamente del presidente del Gobierno. El reforzamiento de un grupo de alto nivel, acorde con la nueva distribución de competencias ministeriales y con la integración de todas las administraciones institucionales de los distintos niveles de acción territorial, la puesta en marcha de una comisión mixta Congreso-Senado para el seguimiento parlamentario y el impulso del debate parlamentario sobre estas medidas, la activación de mecanismos de cooperación e interlocución entre todas las administraciones y con la sociedad civil y, por último, la creación de un Consejo de Desarrollo Sostenible consultivo, impulsor, capaz de proveer aquellos inputs que nos permitan ir mejorando de forma flexible nuestro aprendizaje para el cumplimiento de esa Agenda a 2030. Muchas gracias, presidenta, y disculpas por el retraso, el exceso de tiempo consumido.
I thank the distinguished representatives of Spain for their presentation, their joint presentation. So I now invite delegations to the interactive session of this presentation, and again I implore you to try not to take more than 2 minutes per question. With that, I invite the representative of Romania. You have the floor. Thank you, Madam President. First of all, I would like to congratulate the Spanish delegation for the report. It was a very comprehensive and good report, and also we appreciate the interesting presentation. The Spanish report includes the commitment of all stakeholders with your national plan. Could you please further elaborate on how the participation of the civil society and the private sector has been articulated in the drafting of the plan? Thank you. I thank the distinguished representative of Romania for her question, and I now invite the representative of Mexico. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, quisiéramos felicitar al señor ministro Borrell, a la señora ministra y a todo el equipo de colaboradores por esta presentación nacional voluntaria. Realmente, señor ministro Borrell, ha sido ejemplar la forma en la que España asume sus retos desde una perspectiva muy interesante, de una España diversa, de una España incluyente. Y sobre todo hemos notado, viendo a una España comprometida con la ejecución de la Agenda 2030, lo cual les agradecemos y reconocemos. Para México, precisamente este ejercicio, lo relevante, lo importante es que podamos enriquecernos mutuamente de las experiencias, de las mejores prácticas, incluso de una presentación muy honesta como la que acabamos de ver que ha realizado España. Quisiera concretamente hacerle una pregunta. Quisiéramos ver si pudiera abundar en la manera en que la propuesta de políticas palanca que mencionó puede contribuir a un enfoque integrado que rompa los hilos entre ministerios y entre temáticas, porque es un reto que incluso tenemos en la propia organización y a partir del año 2020 necesitamos ver qué manera, otro enfoque que no sea el muy evidente como en el que estamos trabajando. Y pues en todo esto darle las gracias y pensar también qué papel juega la cooperación internacional en todo esto. Gracias. I thank the distinguished representative of Mexico for his intervention, and I now invite the representative of Colombia. You have the floor, sir. Sí, gracias, señora presidenta. Colombia felicita a los altos representantes de gobierno de España por la excelente presentación del Informe Nacional Voluntario. Nuestra pregunta: teniendo en cuenta la alta descentralización de su país, donde las comunidades autónomas tienen transferidas gran cantidad de competencias clave para alcanzar los ODS, y la importancia que implica el enfoque territorial para la implementación de la Agenda 2030, prioridad que también de Colombia en la promoción del desarrollo sostenible, quisiera preguntarle: ¿cómo han articulado sus comunidades autónomas en la implementación de la agenda en sus respectivos territorios? Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Colombia for his intervention, and I now invite the NGO major group to make a statement or an intervention. Estimada presidenta, distinguidos y distinguidas colegas, permítanme dirigirme al Estado español en nombre de las organizaciones de la sociedad civil y sindicales que han participado en la elaboración del informe alternativo y de la presente declaración. La Agenda 2030 no puede ceñirse exclusivamente a reciclar políticas existentes ni ser considerada como política de cooperación al exterior. ¿Cómo atenderán las políticas palanca a los colectivos vulnerables y qué relevancia van a tener en el ámbito presupuestario? Nos preocupa especialmente que un 34% de la población joven esté fuera del mercado laboral y que 100.000 personas con discapacidad no puedan ejercer su derecho al voto. Demandamos que la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible sea una política de Estado, que incorpore transversalmente la coherencia de políticas y el enfoque de equidad, que sea inclusiva y accesible, para asegurar así que la infancia, la juventud, las personas con discapacidad,
mayores, migrantes, refugiadas, LGTBIQ+, mujeres y niñas no se queden atrás. ¿Qué hoja de ruta se ha previsto para implementar esta estrategia? ¿Cómo se articulará con las políticas y estrategias territoriales y locales? Un elemento sustancial de la gobernanza de la agenda es la definición de un mecanismo de diálogo y articulación formal, multiactor y multinivel, reglado y con recursos. ¿De qué manera el Consejo de Desarrollo Sostenible va a asegurar la participación e inclusión efectiva de todos los sectores de la sociedad civil organizada? ¿De qué manera la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible tendrá en cuenta los derechos integrales de niñas y mujeres? ¿Y cómo se integrarán desde el enfoque de derechos humanos las perspectivas de género, infancia, juventud, discapacidad, personas migrantes, refugiadas y mayores en la estrategia? Muchas gracias. I thank the representative of the NGO Major Group, and I give the floor to the final delegation from Women's Major Group. You have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. El derecho a vivir una vida libre de violencias es elemento indispensable para alcanzar el desarrollo humano sostenible. Las diferentes expresiones de las violencias machistas presentes en España requieren de profundos cambios estructurales. Abordar la división sexual del trabajo, garantizar la soberanía corporal de las mujeres y que la educación afectivo-sexual sea obligatoria en el currículum escolar. ¿Qué medidas pondrá en marcha el Gobierno para que la implementación de la Agenda 2030 y su seguimiento con indicadores desagregados por género y edad sean una realidad para los derechos de las mujeres y las niñas? El desarrollo sostenible ha de impulsar una economía inclusiva, con medidas orientadas a reforzar las pymes y revertir las desigualdades en el mercado laboral que afectan especialmente a jóvenes, mujeres y personas migradas. Asimismo, se hace necesaria una mayor inversión en I+D+I. Y finalmente, y dada la relevancia de la sociedad civil para la implementación efectiva de la Agenda 2030, queremos aprovechar la presencia en la mesa de la coordinadora de ONGs de España para que nos explique, por favor, cuál es su posición. Muchas gracias. I thank the distinguished representative from the Women's Major Group for her intervention, and I now invite the honourable ministers to briefly respond to the questions from the floor. You have 3 minutes. ¿Pretende usted que contestemos en 3 minutos a todas estas preguntas, señora presidenta? Es realmente imposible, pero intentaremos aportar algunos pincelazos. Y para no monopolizar la respuesta, y habida cuenta de que tenemos aquí a personas que no han tomado todavía la palabra, pero que son actores importantes, quizás sea bueno dar la palabra a la representante de la sociedad civil y de la coordinadora de ONGs. ¿Sí, no? Buenos días, un buen día. Más de 50 plataformas y organizaciones de diversos sectores nos hemos organizado en España desde el año 2015 en una innovadora alianza intersectorial de diálogo y trabajo a favor del desarrollo sostenible. En Futuro en Común trabajamos desde una lógica sistémica y transversal para generar propuestas que permitan la construcción de una Agenda 2030 transformadora que sea palanca de cambio para construir un país más decente en un mundo inclusivo, solidario, sostenible y multilateral. Queremos agradecer y valorar el espacio que nos cede el Gobierno para intervenir en este examen nacional voluntario. Compañeras de otros países no han tenido esta oportunidad y creemos que es algo que debiera ser práctica común. El diálogo de Futuro en Común con los dos ejecutivos que han gobernado España desde 2015 ha sido intenso, reclamando una gobernanza de la agenda en nuestro país colocada al más alto nivel de los distintos ámbitos administrativos, nacional, regional y local, rindiendo cuenta en los parlamentos correspondientes y garantizando la participación formal de la sociedad civil y del resto de los actores, universidad y sector privado.
Hemos sido consultados en diversas ocasiones en la redacción del documento que hoy se presenta y en todas ellas hemos reivindicado una apuesta decidida de nuestro país por esta agenda internacional, pero que debe tener profundas implicaciones domésticas para que nadie se quede atrás desde la óptica de refuerzo de lo público y la coherencia de políticas. La partitura que nos presenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez nos gusta, así como las de los gobiernos regionales que nos acompañan. Vamos a esperar a que empiecen a ejecutar la melodía y el próximo año estaremos en disposición de juzgar su efectividad. Muchas gracias. En efecto, hay que bajar de las musas al teatro para saber la calidad de la función. Si me permite, señora presidenta, que pida a la ministra Rivera que intervenga sobre el tema de las políticas palanca. Pues muchas gracias, y yo creo que además se podrá completar con la visión de los demás representantes de la delegación que nos acompaña hoy. Yo creo que las políticas palanca lo que pretenden poner de manifiesto es esa visión transversal. Utilicemos, por ejemplo, una de las referencias fundamentales, como es el dotarnos de un marco estratégico y regulatorio en materia de transición energética y clima, acompañado de una estrategia de transición justa que centra su actuación en el empleo, en la reorganización de capacidades laborales que nos permitan generar una esperanza, una expectativa, una capacidad de reubicación de las habilidades en aquellas zonas, en aquellos colectivos que pueden verse amenazados por un proceso de cambio tan intenso y tan poco tiempo. A la hora de la verdad, el impacto de una política como esta va mucho más allá de los enunciados que aparentemente se evocan en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. No solamente clima y energía, es innovación, es empleo decente, es biodiversidad, es partenariados, es actividad económica, es economía circular y producir de una manera diferente, es reparto, igualdad de oportunidades o combatir la pobreza. Creo que esto es lo que hemos pretendido hacer con respecto al resto de las medidas incluidas o referenciadas como política palanca. Es la manera de intentar integrar de una manera transversal, de una forma transversal, los objetivos de desarrollo sostenible en cada una de las actuaciones que impulsamos, y sin la participación de los distintos actores de la sociedad civil y, sobre todo, sin la participación, sin el impulso de las sinergias con el resto de los grandes líderes institucionales que están representados a nivel local y autonómico, sería muy difícil poder fortalecer la coherencia entre las medidas llamadas a fijar ese resultado final marcado para 2030. Muchas gracias, ministra. España es uno de los países más descentralizados del mundo. Si atendemos al criterio de la distribución del gasto por niveles de administración, debemos estar seguramente entre los 3 o 4 países más descentralizados, y puesto que nos acompaña y forma parte de esta delegación la representante del Gobierno vasco, que es dentro de España, a su vez, probablemente la región con más competencias propias o transferidas, quizás sería bueno que fuera ella la que contestara la pregunta de cómo coordinar políticas desde distintos entes territoriales. Muchas gracias, ministro. Y brevemente quisiera explicar que desde el Gobierno vasco, una de las comunidades autónomas, como decía el ministro, con un amplio grado de autogobierno, hemos aprobado ya una agenda que hemos llamado Euskadi Basque Country 2030. Lo hemos hecho porque buena parte de los asuntos que abordan los 17 ODS son asuntos que son de nuestra competencia, y para definir esa agenda 2 elementos han resultado cruciales. Uno, el compromiso del propio presidente del Gobierno vasco para con la Agenda 2030, y 2, que hemos definido en el arranque de la legislatura un programa de gobierno que está absolutamente alineado con la Agenda 2030 y que comparte la visión de esa agenda. A partir de ahí, la Agenda Euskadi Basque Country 2030 recoge 93 compromisos concretos de actuación en los que estamos trabajando, 80 instrumentos de planificación, 19 iniciativas legislativas que van a ser aprobadas antes de 2020 y un tablero de 50 indicadores. Termino diciendo
que para nosotros, para el Gobierno vasco, la Agenda 2030 o la Agenda Euskadi Basque Country 2030 no es un añadido a nuestra acción de gobierno, sino que es el corazón de la acción de gobierno y que desde esa agenda que nos es propia tenemos disposición a trabajar, por supuesto, con la Administración del Estado, como también establecer alianzas con otras administraciones y con el sector privado. Gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora presidenta. Me temo que hemos consumido el tiempo disponible y solo quiero agradecer su atención y reconocer que tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer para alcanzar dignamente los objetivos de la Agenda 2030. I thank the distinguished representatives of Spain for their statements, as well as the delegations for their valuable contributions this afternoon. We now pause very briefly to allow for changes at the podium, and we invite Saudi Arabia to please come forward quickly so we can begin. We're up against a hard deadline of 2 p.m.